En el segmento anterior les hablé de un concierto al cual me llevaron, pero que no fue el único evento. En otra oportunidad eh, me dijeron que me iban a llevar a un sitio, a que conociera un lugar. Y fui trasladado a ese lugar. En esa oportunidad me montaron en una nave pequeña de unos 6 tripulantes aproximadamente. Eran seres muy parecidos a nosotros, bastante silenciosos. Solamente hablaba conmigo el comandante de la nave y una persona que estaba con él. Los otros 4 estaban ocupados en otras cosas. Yo les pregunté qué tipo de aeronave era esa y ellos me dijeron que era lo que nosotros denominábamos un platillo volador. Y yo les pregunté si yo podía recorrer para verlo internamente. Me dijeron que no había ningún inconveniente. Y entonces me desplacé un poco dentro del lugar. Era un espacio de no más de 8, 10 metros de ancho, calculo. Era redondo, pero tenía dos niveles para estar, ¿no? Un nivel donde estábamos nosotros y un nivel abajo donde supuestamente estaba la sala de máquinas, por decirle de alguna manera, donde ellos tenían los controles y todas estas cosas. En el lugar en el que nos encontrábamos inicialmente había una cantidad de ventanales con lo que se veía al exterior, donde ellos me indicaban bueno, que por ahí podían ver no solamente lo que estuviera cerca, sino cosas que estaban muy, muy lejos y muy distantes, puesto que eso les permitía, ese tipo de nave les permitía a ellos atravesar dimensionalmente una, una, unas distancias y hasta unos lugares que estaban a una buena cantidad de distancia donde se encontraba la aeronave. Y yo decía que yo no sentía ningún movimiento interno. Y yo sí, sin embargo, vamos a una velocidad bastante alta para ustedes. Y entonces yo les pregunté se movía, cómo se manejaba esta máquina. Entonces me invitaron a bajar por unas escaleras, bajé por esas escaleras y llegamos a un lugar en el que había un aparato que me llamó muchísimo la atención. Era un aparato como de 1 metro aproximadamente de largo, era así, era redondo, era como un cilindro, como de este diámetro, como de 1 metro de alto. En la parte alta era completamente redondo y esta parte redondo, de la mitad hacia arriba, era transparente, estaba cubierta como por un vidrio. Y adentro había como un líquido o un gas y dentro había como un aparato que estaba como flotando allí, donde unas, había como unos aros que se entrecruzaban. Unos iban como en esta dirección, el otro iba como en esta dirección, uno dentro del otro, el otro iba así, otro iba así. Era como lo que nosotros solemos dibujar como el átomo y sus movimientos. Y ellos me indicaron, muy amablemente, con una sonrisa, las personas que tenían a su, a su disposición o con el conocimiento debido para mover la aeronave. Me explicaron estas dos autoridades de la aeronave que eso se movía sencillamente colocándole, o sea, ellos hacían que la aeronave se moviese en una dirección sencillamente colocando las manos sobre esa parte cristalina. Entonces estas personas llegaban, se aproximaban, colocaban sus manos ahí, uno aquí y el otro al frente, y de acuerdo a lo que ellos pensaban, eso se activaba de una forma o de otra. Ellos me decían que alrededor de este platillo había una energía que se movía en una dirección y luego, un poco más afuera, había otra que se movía en una dirección distinta, con un movimiento distinto. Que cuando esas dos cosas giraban, eso generaba un campo que traía como consecuencia que las personas no podían ver, o sea, se hacía invisible a la vista humana este platillo volador. Pero que a su vez, esto, a través de este aparato, ellos
generaban la velocidad de desplazamiento, que podía ser muy lento, podía ser muy, muy rápido. Sencillamente con un acto voluntario, y ellos tenían como unos mapas en unas mesas grandes, con unos cristales donde había como unos mapas con estrellas y tal, donde ellos decidían a dónde dirigirse, tocaban y entonces ahí dirigían la dirección de aquella aeronave. Aquello fue muy emocionante para mí ver eso, y que ellos tuvieran la gentileza de explicarme cómo eso funcionaba. En un 2x3 llegamos a un lugar, descendimos de la aeronave, y era un lugar que se asemejaba a varios lugares en la Tierra. Era como una ciudad, aunque recuerdo que cerca donde aterrizamos el piso era como de una arena, así como la arena de la playa, pero gris. Caminamos solo un poco y entramos en una ciudad muy iluminada y muy bella. Pero una de las cosas que me impresionó en lo que entramos es que yo no veía luminarias, no veía luces, no veía lámparas. Entonces ellos me explicaban que la iluminación provenía de las paredes, que era una pintura lumínica, que funcionaba en intensidad, en mayor o menor intensidad, de acuerdo a lo que las personas que transitaban por ahí deseaban como iluminación. Es decir, había una iluminación en el ambiente producto de lo que las personas deseaban que fuera como iluminación. Aquello me encantó, pero además había unos colores muy bellos. Llegamos a un sitio que era como con centros comerciales, una cosa muy bella. Había mucha gente caminando, gente como yo, caminando, tomándose lo que me pareció que eran como unos jugos, compartiendo, riéndose. Un ambiente muy, muy agradable. Y ellos me dijeron que yo podía recorrer donde yo quisiera. Yo escogí un lugar, me pareció bonito, que estaba muy cerca, donde había como una piscina, había gente que se bañaba en las piscinas. Y bueno, yo me acerqué allí. No sé en qué momento estaba ya yo vestido con ropa adecuada como para estar en ese lugar de la piscina. Y en las piscinas pude ver que dentro del agua habían como unos cristales de cuarzo bastante grandes en algunos sitios. Y la gente entraba, se bañaba, disfrutaba, estaba allí. Me llamó la atención una chica hermosísima, muy, muy hermosa, que estaba sentada junto a un individuo más o menos de su misma edad, una mujer joven, a la orilla de la piscina. Y cuando yo llegué, ella se sonrió conmigo de una forma muy agradable. Y yo, por supuesto, también lo hice con ella y lo hice con él. Y ella me invitó a que me sentara, entonces yo me senté ahí a su lado y entonces ella empezó, yo le pregunté qué era eso y ella me dijo que eran cristales de cuarzo, tal y qué sé yo. La persona que estaba con ella, cuando comenzamos a hablar, se paró y nos dejó a nosotros dos allí. Yo llegué a un nivel de conexión instantáneo con esa muchacha, pero maravillosa. Sentí que entre nosotros dos había una conexión muy especial. Yo no sé si llamarla amor o no sé qué tipo de cosa. Pues esta muchacha me dejó realmente abismado, extraordinario. Y ella conmigo también estaba fascinada. Hubo un momento en que nos tomamos las manos y otro momento en el cual nos dimos un beso. Y entonces yo, por lo que yo sentía y por lo que yo sentía de ella y con la forma en la que ella se estaba comportando conmigo, yo le preguntaba que cómo había podido suceder eso, que si la persona que la acompañaba era su novio. Me dijo, sí, él es mi acompañante, es como lo que ustedes pueden llamar un novio. Dijo, pero bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? Y entonces dijo, no, entre nosotros no existe eso que ustedes conocen como infidelidad. Para nosotros lo que existe es fidelidad y somos fieles a lo que sentimos. No somos fieles a lo que se establece, sino somos fieles a lo que podemos sentir en un momento determinado. Bueno, aquello movió las bases de lo que yo entendía hasta ese momento como fidelidad. Y llegó un momento, pasé un rato más ahí con ella y luego me separé. Ella se quedó normal, tranquila, se continuaron con sus actividades. Yo seguí caminando por varios sitios, viendo otros lugares maravillosos allí, recorriendo, viendo inclusive hasta aparadores como de tiendas, viendo lugares donde se consumía, etcétera, etcétera. No sé por cuánto tiempo más estuve allí. No recuerdo otros detalles, recuerdo un detalle que me impactó.
llegó un momento en el cual me trasladaron de nuevo a la aeronave y me llevaron a mi casa y ya quedé durmiendo entonces tranquilo de nuevo en mi casa.